en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Del 1 al 7. Claro, voy a hablar más del capítulo, pero vamos a leer esos versos. Estamos por celebrar Navidad, ¿cierto? Así que hay que hablar el porqué de la Navidad, pues hermano. ¿Bien lo tienen? Le doy lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Te ruego que tú la bendigas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que esta palabra sea, Señor, de bendición para todos nosotros. Estamos, Señor, en estos días celebrando, preparándonos para recordar este día glorioso, cuando tú te hiciste carne, Señor, para venir a este mundo, predicar tu palabra, para que nosotros recibiéramos el mensaje de salvación. Bendícenos a todos, Padre, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el cielo. Hermanos, yo meditaba leyendo la palabra de Dios en cómo sería aquellos días último de María cuando tenía en su vientre todavía a Jesús. Nosotros sabemos que todo ser que nace está en el vientre de la madre 9 meses, ¿verdad? Y se va desarrollando. Poco a poco va desarrollándose, ¿cierto? Y uno preocupado también de aquello. Nosotros sabemos la historia que ocurrió con José cuando se dio cuenta que su mujer estaba embarazada. Él quiso dejarla secretamente, pero la palabra de Dios dice que él era justo. Y el hombre justo hace las cosas bien. Y él no quiso infamarla, no quiso él acusarla porque podía haberla acusado. ¿Y qué le habría pasado a María si José la hubiese acusado? La habrían apedreado, porque la habrían acusado de adulterio. Pero José quiso dejarla secretamente. Y viene el ángel del Señor y le habla a José y le dice que lo que María tiene en su vientre es santo. Era el Hijo de Dios que iba a nacer en esta humilde y santa mujer. Ella, hermano, le fue anunciado. Nosotros si leímos, a uno como que le apasiona cuando empieza a leer esto y lee y busca hasta quedar satisfecho. Y la verdad de las cosas, hermanos, yo pensaba cómo serían los últimos días de María cuando ella tenía en su vientre a Jesús. En los 9 meses. ¿Qué pasaría? Y empecé a pensar y pensé, ¿cómo sería el viaje de María a Belén? Porque los que se tenían que empadronar, tenían que empadronarse en la ciudad donde ellos habían nacido. Y José
había nacido en Belén y era descendiente del rey David. Así que porque tenía que cumplirse también la palabra de Dios. Entonces, ellos, me imagino, ellos estaban en otro lado. Nosotros vemos la palabra del Señor, que hubo una orden, ¿cierto? Una orden de que tenían que empadronarse todos. ¿Ah? Y dice, era el primer censo que hizo Cirenio, gobernador de Siria. Esto, bueno, en algunos estudiosos dicen que él vino después de este censo a gobernar. Pero esas cosas a nosotros no nos van a complicar la vida, sino saber que hubo una orden de que tenían que ser censados y tenían que ir al lugar donde ellos habían nacido. E iban todos, dice, para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Se fijan? Cada uno a su ciudad. Unos eran de Nazaret, otros eran de Judea, Jerusalén, en fin, podríamos decir de distintos lugares o ciudades, pueblos los cuales ellos habitaban. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. O sea, tuvo que hacer varios recorridos. ¿Y sabe cuántos kilómetros tuvieron que caminar? 140, casi 150 kilómetros. Una mujer con un vientre ya listo para dar a luz. ¿Ah? Tiene que ser terrible caminar tanto, porque en ese tiempo, bueno, habían animales, ¿cierto? Pero aquí no expresa que iban en un burro ni en nada semejante, sino que ellos salieron de la ciudad a Belén. Y ahí, como les digo, era una distancia bastante grande. 3 días se echaban desde ese lugar a Belén. O sea, caminaron 3 días. ¿Se imagina? Bueno, las mujeres que han tenido hijos saben lo que es tener un embarazo, ¿cierto? ¿Aquí hay embarazada o no? Sí, pues tenemos. A ver, ¿dónde es que estaba? La vi yo recién. Allá está la esposa del hermano Tito. ¿Cuánto tiene ya? 4 meses. María caminó 148, le vamos a poner kilómetros, hacia Belén con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios caminó en su vientre para que fueran ellos empadronados, fueran censados. No es como ahora, que ahora van a la casa suya y le dice cuántos durmieron en esta casa y quiénes aquí y allá. No, en ese tiempo tenían que hacer ese recorrido. Y hermanos en el Señor, al meditar en esto, decía que qué terrible tiene que haber sido para María y José. Qué tremendo caminar. Claro, yo creo que se echaron más días, porque no creo que se hayan ido así caminando y caminar y caminar. ¿Ah? Tienen que haberse echado más días, pero caminaban para ir y ser empadronados. Y María, me imagino, con sus dolores en su vientre, con el Hijo de Dios que se le movía ahí, zapateaba, ¿ah? Y se preparaba para salir. Fíjese usted, todo eso tuvo que hacer esta mujer con su marido. Y sabe que cuando llegó el tiempo del alumbramiento, por eso le dije yo que yo tengo que tomarme de varias partes. Cuando llegó ese día, empezaron a buscar un lugar donde parar y tener el hijo. Y no hubo lugar alguno para ellos. No es que ellos no tuvieran el dinero para pagar un lugar. Dice que fueron al mesón. Yo pensaba, siempre he oído que el mesón era como un hotel, pero me encuentro que no era así. Mirando en ciertos comentarios bíblicos que hay, dice que el mesón era una casona grande que tenía lugares de hospedaje, pero era para los más pobres.
Y sabe usted que algunos se hospedaban fuera de la casa bajo un techo solamente, es como cuando tienen un corredor, por hacerlo más simple, y ellos se quedaban ahí. Pero tampoco hubo lugar para María y José en esos lugares. No había lugar. Entonces buscaron y no hubo caso. Hasta que fueron para que naciera en un pesebre. En un pesebre. El pesebre, nosotros lo imaginamos siempre, lo miramos, encontramos bonito, qué lindo el pesebre, ¿eh? Qué hermoso el pesebre. Pero el pesebre era un lugar para los animales. Fíjese usted, era un lugar para los animales donde se le daba comida a los animales, ahí iban a comer. ¿Usted cree que era muy limpio ese lugar que estarían limpiando? Claro, tenían que limpiarlo porque llegaban personas, pero comúnmente el olor y todas las cosas que se producen por los animales. Jesús fue a nacer ahí, hermano. No era muy agradable el lugar donde fue a nacer el Salvador del mundo. No era muy agradable el lugar donde nació Jesús para venir y para darnos salvación a nosotros. Jesús nació en un pesebre. Muchas veces decimos en un humilde pesebre, ¿sabes? De humilde yo creo que era lo más terrible. Humildad no quiere decir, ¿cierto?, toda inmundicia. Ahí tienen que caer ahí olor y cuánta cosa, hermano. Y Jesús nació ahí. Yo pensaba, hermano, que pesebre solamente era una cosa que hacen de madera, como cubos grandes así, ancho, y ahí le echan el alimento. Son esos también. Pero pesebre es todo lo que es donde guardan los animales. Y ahí solamente había eso para el Hijo de Dios. ¿Cómo se humilló el Señor, el Dios nuestro, para ir y nacer en ese lugar? Nosotros a veces, por eso decimos, nosotros lo celebramos con alegría, ¿cierto? Porque fue Jesús el Salvador. Pero hermano, qué terrible fue su nacimiento. Yo creo que ahí apurados tuvieron que sacarse algunas túnicas, no sé, algunos pañales y tenderlo en el lugar para que Jesús pudiera estar ahí tranquilo. El Maestro, el Hijo de Dios, aquel que estaba en su trono de gloria, se hizo hombre, se humilló a tal punto, hermano. Yo creo que nadie de nosotros ha vivido aquello. Jesús lo vivió junto a sus padres, María y su padre adoptivo, José. Y hermanos, por eso yo me imaginaba todo el sufrimiento que hubo hasta que nació Jesús. Tienen que haber estado desesperados por el momento, ¿dónde voy a tener a mi hijo? Ya no puedo más, me imagino, se sujetaría su vientre ahí para que esto no sucediera, pero llegó el momento y es tanto, hermano, tanto, que nace en un lugar de alimento para animales. Nosotros adornamos los arbolitos, ¿cierto? Bueno, los que tienen árboles le ponen un pesebre. Yo no pongo árbol porque somos dos nomás la familia, hermano. Y donde hay niños chicos comúnmente lo hacen. Y ponen el pesebre. Ponen a Jesús, ¿cierto? En una cosa bonita, que se ve bien bonita. ¿Ah? Y ponen los animalitos ahí. Y ponen a los pastores. ¿Y a quién más ponen? ¿Ah? Los Reyes Magos, ¿cierto? Pero voy a aprovechar de decirle algo, porque comúnmente yo siempre digo, donde hay un pesebre con pastores y animales, está correcto. ¿Ah? Donde hay con pastores y animales. Pero cuando están los Reyes Magos está incorrecto. La misma Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice que después de la purificación llegaron los Reyes Magos. O sea, llegaron 40 días después.
porque los hombres, las mujeres se cuidaban 40 días, tenían 40 días que le llamaban de cuarentena, creo que le llamaban. ¿Ah? Pero un poco eso. Pero 40 días. Y sabe que la mujer, cuando nacía mujer, ¿cuántos días tenía que estar? Siempre las mujeres como que pierden un poco, ¿cierto? Pero ¿cuántos días creen ustedes que nacía el hombre? 40 días. ¿Nacía la mujer? ¿Ah? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Nadie sabe? Ya, yo se los voy a decir entonces. Tenía que estar 80 días, fíjese usted qué terrible era tener una mujer. ¿Ah? 80 días tenía que estar cuidándose la mujer, purificándose. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, nació. ¿Ah? Nació en un pesebre, como estaba escrito. Porque estaba escrito, ¿no? Que nacería en Belén, en un pesebre. Yo creo que los que leían en ese tiempo las Escrituras pensaban, no, porque dicen los estudiosos de que se preparaban los grandes, los reyes y todos aquellos nobles de la época, se preparaban ellos para recibir a Jesús, porque creían que Jesús iba a venir a nacer en una cuna de oro, pero Jesús vino a nacer en un pesebre, donde comían los animales, donde los guardaban. Ahí nació el Salvador. Se humilló a ese punto para darnos a nosotros salvación. Por eso, hermanos, debemos dar gracias a Dios, porque en este tiempo ya no se sufre como en aquel tiempo. Ya no pasan estas terribles cosas de caminar tanto de un lugar a otro. Antes los hijos los tenían en sus hogares, así que era común que nacieran en un hogar. Entonces Jesús no nació en su hogar, después vino a estar en su hogar. Cuando ellos regresaron, ahí recién Él llega a ese lugar. Pero antes, cuando nace Jesús, aquí es lo más grande, porque esta es una de las cosas más grandes que pudo haber acontecido en el mundo. Era un milagro grande, maravilloso, cuando quedó esperando o encinta Elizabeth, cuando quedó embarazada de su hijo Juan el Bautista, ¿verdad? Era un milagro. ¿Ah? Y me hace recordar la palabra de Dios también cuando fue María a visitarla. Oiga, qué maravilloso es esta mujer, hermana, se llenó del Espíritu Santo y la criatura saltaba dentro de su vientre, porque el Hijo de Dios estaba ahí en el vientre de María. Qué hermoso es meditar en esto, hermano. Pero yo me imagino, yo dije que le iba a hablar más, ¿cierto? Yo me imagino de los pastores. Comúnmente hay una discusión, hermano, y nosotros no podemos caer en estas discusiones. Porque la verdad, hay que ser bien claro, hermano, hoy día andan muchos diciendo que Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿cierto? Y tienen razón cuando dicen que no nació el 25 de diciembre. Porque los pastores estaban cuidando ovejas. ¿Ah? Y era más o menos por ahí pasadito la Pascua. ¿Ah? Que ellos estaban cuidando ovejas. Y tiene que haber sido esta cosa entre abril y cuando empezaban las primeras lluvias, entre octubre y noviembre. Porque después ya era imposible que en el invierno estuvieran los pastores a la intemperie, pegados unos a otros para no entumirse. ¿Ah? Entonces, cuando nace Jesús, esto no significa que yo le estoy diciendo que está mala la fecha. La celebración la hacemos el 25 de diciembre porque así se estipuló en el tiempo, en un calendario, como una celebración importante. Y demos gracias a Dios que se puede celebrar el nacimiento de Jesucristo, porque aún los incrédulos lo celebran, hermano. Con mayor razón tengo que celebrar yo que un día vino Jesús. La fecha no la sabemos, pero sabemos que vino Jesús. Y en esta fecha nosotros lo celebramos porque todos celebran. Y si el mundo celebra, ¿por qué no celebrar nosotros
el nacimiento de nuestro Señor? No vamos a decir que vino a nacer de nuevo, no se trata de eso. Jesús nació una vez, igual que todos, y murió una vez, igual que todos. ¿Ah? Pero hermanos, yo quiero ver, me imagino yo la impresión que se produjo cuando estaban los pastores cuidando de las ovejas. Ocurre algo grande. Por eso el nacimiento de Jesús fue extraordinariamente grande, maravilloso. Maravilloso. Fíjese que los ángeles podrían haber ido a adorar al Señor, ¿cierto? Podrían haber ido y adorar al Señor, y qué hermoso, porque los ángeles del Señor fueron a adorar a Dios, pero no fue así. Los ángeles se le aparecen a estos humildes pastores, ¿ah? Que eran cuidadores de ovejas, era gente pobre también. Pero los ángeles se le aparecieron a ellos y le dijeron que Jesús, el Salvador, había nacido, ¿ah? Y estaba en un pesebre. Y hay unas palabras tan hermosas que dice: gloria a Dios en las alturas, ¿cierto? Y paz a los hombres de buena voluntad. Porque los ángeles le dijeron eso a estos varones. Y ellos se paran y, como no sabían el lugar donde estaban, empezaban a buscar y a encontrar a Jesús en el pesebre. Y le adoraron. Ellos fueron y le adoraron. Podrían hecho, ¿cierto?, los ángeles. Bueno, los ángeles tienen intervención después, ¿cierto? Pero ahí, hombres humildes, hombres como usted, pudieron ir al pesebre donde estaba el maestro ahí. Me imagino, hermano, con unos paños y su madre ahí junto a él, a su padre, tratando de abrigarlo para que no sintiera frío. Como cuando arrulla una madre a su niño, ¿cierto? A su criatura, una guagua, la cuida en su pecho. Él estaba ahí en el pesebre, imagino María con sus dolores todavía, esperando que pasara todo para poder seguir adelante. Dios es grande y maravilloso. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio al Salvador del mundo. Él vino, se hizo hombre y sufrió por nosotros. Y hoy día nosotros lo recordamos con regocijo, porque gracias a Él le podemos conocer por su palabra, podemos sentirlo en nuestro corazón, porque Jesús, aquel que nació en el pesebre, un día le dijo a sus discípulos, a aquellos que le seguían, les dijo: yo soy el buen pastor. Aleluya. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo el Señor dio su vida por nosotros. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? El salmista adoraba a Dios y le decía: te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Es tiempo de bendecir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que hoy día nos tiene en su casa de oración para alabarlo y glorificarlo a Él y adorarlo. Hermano, que poco a veces hemos tomado en cuenta lo que el Señor hizo por nosotros. Como digo, hoy día nosotros, ¿qué hacemos? Caemos en lo mismo que el mundo, si no podemos negarlo. Dígame si no andamos comprando regalitos. Podemos tener poco dinero, pero algo puede haber, porque los niños ven, pues, hermano. ¿O no? Claro, los niños miran y ven que otros tienen. Y caemos y tenemos que, por amor a nuestros niños, ¿cierto?, le hacemos un regalito. Dios nos hizo un regalito grande. Nos dio lo más grande, esa dávida que nadie puede dar. Lo dio por amor a su vida, mi hermano. Lo dio por amor a su vida, mi hermana. Y hoy día nosotros queremos que el nombre de Jesucristo sea enaltecido, sea engrandecido, porque no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Gracias a Jesús el Salvador.
gracias al amor que Dios tuvo para con nosotros. Dice su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Fíjense que muchas veces se llama a la reflexión a las personas en este tiempo. Y es bueno, fíjese usted, reflexionar. Es bueno meditar. Yo meditaba en esto y decía qué poco hemos hecho nosotros para lo que Dios hizo con nosotros. Qué poco es lo que hemos hecho. A veces creemos que lo hemos hecho todo, pero la palabra de Dios: si todo lo hubieses hecho, siervo inútiles sois. Jesucristo, el Señor, vino un día para darnos salvación. El día que fuera que vino, pero vino. Y hoy día, por su Espíritu Santo, está junto a nosotros. Porque os daré el Consolador, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, Él ha permanecido y permanecerá con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Por eso, no nos amarguemos en esta fecha, porque sabe usted que muchas veces, como yo lo he vivido, la realidad, cuando uno está pasando por grandes necesidades, hermano, es difícil celebrar. Es difícil. ¿Por qué es difícil celebrar? Porque las necesidades lo hacen al hombre decir: yo no quisiera que nunca llegara Navidad. Otros se deprimen con las fechas del Año Nuevo también, porque piensan siempre en que no le puedo dar lo que yo quiero a mis hijos. Pero hay uno que dio lo principal. Y yo quiero decirle, hermano, no basta el cariño o el amor al hijo con darle un obsequio. No basta, yo no le digo no le dé. No basta eso. Sino lo que basta es que hay que dar amor. Los hijos debemos cuidarlos, amarlos. José, ¿usted cree que dejó a Jesús solo porque era el Hijo de Dios y él tenía que descubrir todo, cómo enfrentarse después a la humanidad? Jesús fue educado por su padre y también me imagino que fue llevado a la sinagoga porque eran creyentes, pues, hermano. Eran adoradores del Señor. ¿Ah? Y ellos lo educaron y se enfrenta a los 12 años Jesús con los doctores, dice, con los entendidos, porque un doctor es el que entiende todo, es su profesión, podríamos decir. ¿Ah? Con los doctores de la ley, y los tenía maravillados, porque ellos no habían visto sabiduría como esa. Era el Hijo de Dios que estaba ahí. Aquel que vino a nacer en esta mujer, que estuvo esos meses en el vientre de María. Me imagino, hermano, cuando María meditaba, pensar que este es el Hijo de Dios. Es igual que el padre, cuando ve a su mujer embarazada, pensar que esto que está aquí es mi hijo. ¿Ah? Yo creo que es emocionante, porque yo me emocioné cuando supe que mi mujer estaba embarazada. ¿Ah? En ese tiempo no se sabía qué iba a ser hasta que uno iba hasta que nacía la criatura. ¿Ah? Ahora no, porque ahora sabe ligerito, por el poco tiempo, no sé, ya el hermano Tito tiene que saber qué es lo que es. ¿Ah? Se sabe antes, pero María sabía que era el Hijo de Dios, sabía que lo que llevaba en su vientre era santo y que tenía que cuidarlo, tenía una responsabilidad ante Dios
de velar y cuidar por Jesús, el Hijo de Dios, porque el Señor le dijo el nombre que tenía que ponerle. Jesús tenía que ser, ¿cierto? Y su nombre será Jesús, que significa Salvador. ¿Ah? El Cristo nacería, el profeta. ¿Quién era el Cristo? El ungido de Dios, el Mesías, el Rey. ¿Ah? Él se hizo carne por usted, mi hermano, y por mí. Jesús, como siempre lo decimos y hay que recordarlo, tenía dos, ¿cierto? Dos naturalezas, la humana y la divina. La humana sentía frío, calor, hambre, ¿ah? Tristeza, dolor. Podríamos enumerar muchas cosas, la humana. Pero la divina levantaba enfermos, echaba fuera demonios. La divina hacía prodigios y milagros, y que hoy el Señor en su misericordia lo hace con nosotros también, porque hemos creído en Él. Y para el que cree, todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Qué importante fue este episodio. Qué interesante fue lo que Dios hizo con la humanidad. ¿Ah? Los hombres quisieron destruirle desde temprana edad, a los 3 meses ya, había nacido y ya querían matarlo. Mataron cuántos niños, ¿ah? Para matar a Jesús. Pero Jesús era el Hijo de Dios, era Dios entre los hombres. Entonces Dios advertía por intermedio de los ángeles a José y le decía, mira José, anda a Egipto porque quieren matar al niño. Y José se fue a Egipto y regresa ya cuando todo aquello se había acabado. ¿Ah? Pero seguía adelante. Dios sabía que el mundo sin Jesús no iba a lograr salvación, se iba a ir perdiendo cada vez más y más. Y por eso envía a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos salvos. Así que yo quiero decirle, Él hoy día está a la diestra del Padre. Pero yo creo que es sagrado que nosotros le recordemos que un día vino a nacer para un día también morir. ¿Ah? Dios nos guarde. Esta Navidad sea una buena Navidad para todos. Podamos disfrutar como familias y como hijos de Dios. Así que Dios nos ayude, hermano. Dios nos bendiga. Lamentablemente, como les decía al principio, los hombres han hecho pagana una celebración santa. Un nacimiento de alguien que cambió la humanidad. Fíjese usted que, usted sabe que los días, por ejemplo, se cuentan desde Jesús, ¿cierto? De Jesús antes de, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Así se cuentan desde que Jesús nace. Mire el cambio tremendo que se produjo. ¿Ah? ¿Y lo podrá alguien desconocer? No. Por eso alabamos y glorificamos al Señor, porque no solamente cambió en el mundo cosas, sino cambió nuestra vida, cambió nuestro ser. También un día nacimos de nuevo, Cristo nos salvó, Cristo nos dio nueva vida y hoy le agradecemos al Señor, lo bendecimos a Él, porque Él nos ha dado la salvación y la vida eterna. Dios bendiga sus vidas, bendiga la iglesia.